Hola y como siempre gracias por estar ahí. La culpa y la vergüenza te alejan del Dios que tú eres. He hablado de la culpa en muchas ocasiones, de la vergüenza, un poco más relacionado con la autoestima. Hoy le voy a dar un enfoque más espiritual. Porque vamos a ver que la culpa, si tienes mucha culpa, hay una adicción a la culpa, lo voy a explicar todo y voy a dar un ejercicio, es porque tu ego te está controlando. Aunque nuestro ego nos haga creer que es que somos muy buenas personas porque tenemos culpa por todo. No, tu ego te está controlando. La culpa es la fiel asistente del ego. Pero cuando tenemos culpa y vergüenza, lo que hacemos es estar en frecuencias muy bajas, como también voy a explicar, y atraer muchísimos problemas. Entonces es importantísimo liberarse de la culpa. Vamos a ello. De hecho, cuando decía que hay como una adicción a la culpa, si pones límites, culpa. Si ya no estás repitiendo las memorias dolorosas del clan y estar atrayendo un montón de problemas, desgracias de tu clan, culpa, porque ya no estás en ese, te sientes que no perteneces, ¿no? El sentido de pertenencia, el liberarnos, el hacer otras cosas diferentes al clan, es como, ay, me siento culpable, culpa, de nuevo. Culpa por haber nacido, porque tus padres no te querían tener. Culpa por decir no. O sea, realmente el tema de la culpa es como una adicción, es como estar siempre en la culpa, la culpa, la culpa y la culpa, cuando no sirve para nada. A un nivel profundo hay una frase del curso de milagros que voy a leer sobre la culpa. Bueno, también voy a hablar de la sombra y también hay culpa por tener sombra, cuando todo el mundo tiene sombra. Es decir, todos tenemos fortalezas y debilidades, pero nos parece un horror, nos parece que somos malos, conectamos con la vergüenza, y entonces con ese hay algo malo en mí que viene de la vergüenza y también sentimos culpa, siempre con la culpa. Y como decía, hay una frase del curso de milagros que a un nivel más profundo explica también la culpa. El perdón permite que el Espíritu Santo sane aquello que está oculto en lo más profundo de tu mente inconsciente, la culpa que no sabes que tienes y que se remonta a la idea original de estar separado de Dios. Culpa por estar separado de la fuente, de Dios, del Dios que tú eres. Esta es la fuente de tu malestar, antes de que asignaras la causa de ese malestar a algo fuera de ti y lo proyectaras. También dice el curso de milagros, cuando no estamos en paz es parte de la culpa inconsciente que está saliendo a la luz y es un momento para practicar el perdón y poder sanar. Si estás aquí no es casualidad, por algo estás oyendo este vídeo. Culpa y vergüenza, como decía, son del ego. Lo que pasa es que la culpa provoca autocastigo inconsciente. Entonces empezamos a traer, como decía, todo tipo de problemas y entramos en el sacrificio. Es decir, estamos controlados por el ego. Pero el ego te va a hacer pensar, como decía antes, te va a hacer creer que es que eres muy bueno por tener culpa, es que eres muy noble, eres muy buena persona. Nadie dice que no lo seas, pero el ego juega por ahí mucho. Todas las emociones están ahí para algo y hay una culpa adaptativa que te hace ver que, bueno, cometiste un error, voy a aprender para no volver a cometer el error, hago el aprendizaje, puedo hacer un acto reparador. Si es que obré mal entre comillas, vale, pues hazlo y ya está. Somos responsables, pero no culpables. Responsabilízate, pero no te culpes. Porque si no, ese autocastigo y ese sacrificio van a estar muy presentes en tu vida y tu vida no va a funcionar. Es como que una persona culpable que siente mucha culpa, es como, no culpable, que siente mucha culpa, es como que atrae un montón de situaciones problemáticas a ver si así pago mi penitencia. Entonces lo que haces es perderte esta reencarnación. Ahora vamos a hablar de quiénes somos y qué hacemos aquí. Perderte esta reencarnación en culpas. De hecho, a veces pensamos, ¿por qué atraigo tanto problema? ¿Para qué esta experiencia? ¿Qué tengo que aprender aquí? ¿Qué tengo que sanar? Que es una buena pregunta para hacerse cuando hay una situación que no comprendes. Quizá para perdonarte. Porque a veces estamos buscando, ¿no? Puede ser que este problema venga del clan familiar, puede ser que este problema venga de mi proyecto sentido, una creencia limitante, la huella de abandono, alguna emoción que esté ahí bloqueada, puede venir de muchos sitios, está claro. Y hay que limpiar el inconsciente, porque además cuando vamos limpiando el inconsciente y sus memorias dolorosas, nos vamos sutilizando, elevando la frecuencia y es más fácil que estemos en el Dios que somos realmente, que estemos conectados con quien somos realmente. Eso está claro, pero en muchas ocasiones no es el árbol, no son creencias, es la culpa, la que está trayendo mucho sufrimiento a tu vida.
De hecho, este 4 de diciembre, aunque bueno, se puede comprar algún día más los primeros días de diciembre, hago el curso online de la llave, claves de creación consciente para crear tu mejor futuro potencial, para traer armonía a tu realidad. Y no se trata de magia, se trata de aplicar herramientas de creación consciente. Y por supuesto, uno de los temas que trato es la culpa. Que te perdones, porque no puedes atraer armonía si estás en culpa. Es un curso online con mucho material, son 4 meses de curso, trato temas muy interesantes. Aquí os dejamos el enlace, además hay una clase en directo conmigo también. Entonces, a lo que íbamos. ¿Quién soy? Yo soy un ser espiritual, un alma que se va reencarnando en diferentes vidas, lo he explicado muchas veces, porque tenemos algún proceso pendiente. Pero sobre todo, aparte de esos procesos pendientes que tenemos que resolver, que uno puede ser perdonarte o perdonar a alguien, aunque no existan los verdugos, sino los maestros, pero también estamos aquí para definir nuestro yo en el amor, para saber quiénes somos. Somos amor. ¿Cómo lo vamos a saber si estamos en la culpa? Es imposible. Después haremos el tránsito, nos iremos de esta vida, de este plano, y cuando hayamos acabado el tránsito y veamos, ¿no? ya sepamos quiénes somos realmente y veamos lo que hemos hecho en esta vida, en esta reencarnación, desde esta identidad falsa, desde este personaje, pues veremos que era una tontería estar con culpa porque nadie te castiga, no hay ningún Dios que te castigue. Nadie te castiga, eres tú a veces el que se castiga de forma absolutamente innecesaria. Entonces, de hecho, me acordaba cuando estaba haciendo el vídeo, escribiéndolo, que una persona me comentó hace poco que le preguntaron, ¿tú eres creyente o agnóstico? Y él dijo, bueno, yo ni una ni otra. Católico o agnóstico. Dice, ni una ni otra, yo creo en el Dios que yo soy. Dios soy yo. Y la otra persona le dijo, ¿qué visión más egocéntrica? No, no, no. La visión egocéntrica es pensar que estamos separados de la fuente, porque tú eres parte de ese Dios. Y cuando nos vayamos de aquí, lo sabremos. Pero el tema es saberlo cuando estamos aquí. Para esto venimos. Pero como digo, difícilmente vamos a recordar quiénes somos si estamos en esas frecuencias tan bajas de culpa y vergüenza. De hecho, hay una escala de emociones que hizo el doctor Hawkins, el autor de muchos libros, entre ellos de Harir, todos sus libros son buenísimos. Él demostró que la conciencia y por tanto cada emoción tiene una vibración determinada. Lo podéis buscar. Escala de las emociones del doctor Hawkins. La culpa y la vergüenza son las emociones de vibración más baja. Desde ahí es imposible que conectes con tu yo superior, con el Dios que tú eres. Estás poseído por el ego. Aunque nos parezca que somos muy buenos, entonces estamos, por la culpa porque soy muy buena, ¿no? Como decía antes. De hecho, a mí me ha pasado algo, ahora hace un par de horas, antes de grabar este vídeo, ahora que hablo de un libro, tengo aquí un libro, El universo holográfico, me ha dado por cogerlo de todos los libros que tengo atrás. No sé por qué he sentido de coger este libro, pero ya veis que es el universo holográfico, que no tiene nada, un libro muy bueno de física cuántica, no tiene nada que ver con la culpa, aparentemente. Y yo lo he abierto porque digo, pues si me ha llamado será por algo. Digo, será una señal. Y lo he abierto y he visto una página que es la siguiente. Aquí lo he señalado. A ver. Sí. En la página 292 he empezado a leer que hablaba de las experiencias cercanas a la muerte, cuando las personas, de alguna forma hacían una revisión, ¿no? Les pasaba como su vida por delante, absolutamente todo, ¿no? Pero me ha llamado la atención lo que he visto en la página siguiente. Los que tienen una experiencia cercana a la muerte cuentan universalmente que jamás son juzgados por los seres de luz, sino que solo sienten amor y aceptación en su presencia. El único juicio que tiene lugar alguna vez es el juicio de uno mismo y surge solamente de los sentimientos de culpa y arrepentimiento de la persona. Nadie nos juzga. Esto me ha parecido un mensaje absolutamente divino, una señal para que lo dijese en este vídeo. Nadie te juzga, te juzgas tú, perdónate. ¿Qué podemos hacer? Os voy a dar un ejercicio que a mí me ha ayudado mucho, que es un ejercicio desde un enfoque espiritual, como decía. También la podemos trabajar a nivel psicológico, la culpa, pero es más de un enfoque espiritual y es muy potente. Haz una lista con todas tus culpas y pon al lado, por ejemplo, culpa porque has sido un mentiroso. ¿Qué he sido? He sido un mentiroso, ¿vale? Esto no representa lo que yo soy ni lo que yo quiero ser.
por eso lo cambio. Yo soy verdad, por ejemplo, ¿no? O sea, con todas tus culpas. Vas cambiando. Basta con la intención sincera para que tu alma te ayude en el proceso. Y si es otra cosa. He puesto el ejemplo de mentiroso, pero lo vas cambiando. Finalmente, entrega esas culpas. Las escribes, vas cambiando. He sido un mentiroso, esto no representa lo que yo soy ni lo que yo quiero ser. Yo soy verdad o lo que sea. Y después, entrégalas a tu esencia divina para que cambie esa percepción. Gracias, divinidad, por cambiar mi percepción sobre estas situaciones y verme con los ojos del amor. Hay que cambiar esa percepción, esos pensamientos erróneos que nos tienen ahí enganchados a la culpa. Porque en el fondo son pensamientos y percepciones erróneas, porque yo soy amor. Y por supuesto, cuando te venga algún pensamiento de culpa, haz Ho'oponopono. Ho'oponopono es autoperdonarnos. Somos 100% responsables de las memorias, no culpables. Porque no existe la culpa desde el enfoque de nuestro absoluto, de nuestro Dios interno, de lo que yo soy realmente. Entonces, este ejercicio te va a ir muy, muy bien. Y también pídele a tu esencia, divinidad, como quieras llamarlo, esencia, enséñame a perdonarme. Basta con la intención sincera de cambio para que tu alma te ayude en el proceso. Llegarás a ese perdón a ti mismo y tu vida cambiará. Puedes ponerlo también en el vasito de agua de Ho'oponopono. Tengo dos vídeos, os señalo aquí el último que hablé del vaso de agua. Pero perdónate, es el mejor favor que puedes hacerte. Nos lo dicen hasta los libros ya, son señales esto. Y es un mensaje para que lo diera en este vídeo claramente. También tenemos otra dificultad para amarnos, para conectar con quien somos realmente, elevar nuestra frecuencia, conectar con el Dios que somos, que es la vergüenza. Y mucha de esa vergüenza de hay algo malo en mí, viene porque no quiero aceptar que tengo sombra. Como todo el mundo. También viene de una baja autoestima, pero la dificultad de amarnos a nosotros mismos, de elevar la autoestima, viene porque nos parece que es malo y entramos en culpa otra vez por tener sombra, cuando todo el mundo tiene sombra. Voy a leer un extracto, que además esto lo tengo en el curso de la llave, relacionado con la sombra. Un día hablaré más de la sombra, relacionado con el espejo, etc. Pero esto es interesante también, hay que reconciliarse con la idea de sombra. Todos tenemos sombra. Y vamos a ver qué hacemos con ella. No es, tengo sombra, la dejo ahí. No, es aceptarla y transmutarla. Pero no por ello sentirte que no eres digno de amor, para empezar el tuyo propio. La sombra es la parte de nuestra personalidad que hemos rechazado generalmente de un modo inconsciente, la hemos rechazado, para conseguir el reconocimiento y la aprobación de los demás. En ella se encuentra todo lo que hemos enviado al inconsciente por temor a ser rechazados por las personas, la sociedad, etc. El ego, la máscara social, que bueno, en esta dimensión hace su papel. Esto es un juego de identidades, todo es una película, pero el ego también te da una identidad y es necesario, pero no está siempre con la culpa y la vergüenza. El ego, máscara social, siente pánico a que caiga su imagen porque intuye, erróneamente por supuesto, que lo que esconde es despreciable. A ver si alguien se va a dar cuenta que yo tengo sombra. Entonces va a ver que soy despreciable. No eres despreciable, todo el mundo tiene sombra, somos luz, somos oscuridad, todo lo es en esta dimensión. Y se trata de aceptar y reconocer tu sombra con humildad. La reconozco con humildad, la acepto, la transito. La sombra puede venir de muchos sitios, del temperamento también, de la esencia. Una esencia con más tendencia a ser más irritable, más agresivo, más envidioso, o también de lo vivido en la infancia. Especialmente lo vivido en la infancia porque es lo que más se graba, lo que más forma la personalidad. Pero está ahí y ya está. Sigo leyendo. Un abismo grande entre sombra y máscara es fuente de ansiedad permanente por el pánico, fijaros, pánico que experimenta la persona de que su máscara se venga abajo. Mi máscara de perfecto no se puede venir abajo, porque van a ver que tengo sombra, que hay algo malo en mí. Entonces conecto con la vergüenza y la culpa. Solo la comprensión de la verdad nos pondrá en camino de la liberación, y la verdad es que en cada uno de nosotros hay luces y hay sombras. El problema no es tener sombra, es no querer reconocerla. Pero conocer y aceptar tu sombra es lo que te libera del control que en muchas ocasiones esa sombra puede ejercer sobre ti. ¿Cómo reconocer nuestra sombra con las proyecciones? El espejo, que un día hablaré más detenidamente, porque a veces también hay que hacer aclaraciones aquí. Pero todo esto que tanto nos molesta de los demás, no es que no nos guste, es que nos molesta, nos irrita. Y dices, ay, madre mía, no aguanto esto. Mira a ver qué parte de eso que no aguantas está en ti. Y tú dices,
No, pero yo no soporto a las personas agresivas, pero yo no soy una persona agresiva. Es que no se trata de yo soy, se trata de a veces me comporto como. Quizá en alguna faceta de tu vida eres agresivo. Quizá en una faceta de tu vida, el otro día me decían, bueno, pero es que yo, en un curso del niño interior, yo no aguanto el desorden, pero yo no soy desordenado. Bien, no eres desordenado. ¿En algún área de tu vida puedes ser un poquito desordenado? Y dijo la persona, bueno, en las finanzas un poco. Ahí está el espejo. A veces no es tan fácil verlo, es muy sutil lo que nos está mostrando. Eso que no soporto de los demás, que me molesta muchísimo, hay algo que está resonando conmigo. Pero no es en la totalidad. Yo soy agresivo, yo soy despistado, yo soy desordenado. A veces me comporto como. A veces me comporto como. Y a veces también puede haber grabaciones de la infancia fuertes. Tú dices, yo he vivido en un entorno muy agresivo. Todo el mundo gritaba, todo el mundo... Bueno, pues algo de eso se ha quedado en ti. Resuena contigo también. Entonces decimos, no, pero yo no soporto la agresividad. Pero es verdad que a veces tengo algunas tendencias, porque además viví en un ambiente agresivo. A veces te has podido ir al polo opuesto, ser una persona muy sumisa. Pero en todo caso, esa agresividad que a ti te molesta tanto, te está recordando también, está claro, algo de tu infancia, pero tampoco es sano irse al polo opuesto, que es la sumisión. Es decir, siempre lo que vemos nos recuerda algo de nosotros, si no, no nos molestaría tanto. Y no es que no nos guste, yo puedo ver que alguien es tacaño, digo, es tacaño, pero no me molesta, me da igual, vale, es tacaño. No es sombra eso. Pero si digo, es que tacaño es, qué persona más tacaña, me molesta, es que me irrita, ¿eh? O sea, realmente hay mucha reacción emocional. Ahí te está hablando de algo que está en ti y no quieres ver. No quieres ver porque te hace sentir que hay algo malo en ti. Cuando lo que tienes que hacer es verlo con humildad, a ver qué me molesta. Esto. Perfecto. ¿Qué parte? Esto que tanto me molesta, ¿con qué está resonando dentro de mí? A veces me comporto como lo que sea, ¿no? Despistado, agresivo, irritable. ¿En qué ocasiones? ¿Cuándo? Y estar atento. Porque así cuando vaya a surgir esa sombra, ¿qué surgirá? Como tú ya la conoces, la podrás parar. Porque ahora la conoces, la aceptas. Aceptación es igual a cambio. Pero si no la conozco, soy un títere de la sombra. Y además me siento despreciable por tener sombra. Y además es un pensamiento del ego. Es como que nadie tiene sombra más que yo. No. Todo el mundo tiene su sombra. La diferencia es si la conozco, la acepto para cambiarla o no la quiero ver porque me parece que hay algo malo en mí y por lo tanto lo que resiste persiste. Cuanto más rechazo algo, más fuerza adquiere. Sigo leyendo alguna cosita, por ejemplo, solo si identifico y acepto mi agresividad reprimida, mi yo agresivo en la sombra, podré vivir serenamente mi paz. La sombra solo tiraniza en la medida en que no es consciente y no es integrada. El camino es mirarla de frente, aceptarla, aunque sea incómodo, pero sin identificarte con ella, no te reduzcas a ese rasgo, eres muchas más cosas y también hay una sombra blanca. Esas cosas que tanto admiras de los demás, dices, ay, cómo me encanta esto. Hay mucha reacción emocional también. Dices, es que me encanta, de verdad, me encanta esta cualidad. Eso también está en ti. Las proyecciones siempre, eso que tanto rechazo, eso que tanto me gusta, eso está en mí. Y también, porque en la sombra también hay cosas que yo he escondido y he escondido talentos, fortalezas. Quizá porque no se me han permitido expresar en la infancia, porque no me he atrevido, no lo sé. Pero mira también eso que tanto admiras, porque también está en ti y lo puedes empezar a desarrollar. Como digo, es un tema para hablar largo y tendido, la sombra, pero sobre todo hoy quería enfocarlo en la culpa y la vergüenza y cómo realmente son emociones absolutamente egoicas que atraen muchísimos problemas. No hay que tener vergüenza por tener sombra, no hay que sentirse culpable por todo, porque estamos controlados por el ego. Hacer el ejercicio que os he recomendado, observar un poquito eso que tanto os molesta de los demás, qué parte está resonando contigo, y ya verás como cuando uno es capaz de perdonarse, cuando tú te perdonas a ti, la vida te cambia. Pero no es magia, es que el que ha cambiado eres tú. Y empiezas a dejar de atraer problemas para estar en el sufrimiento, en el sacrificio y, como decía, para perderte esta reencarnación en sufrimientos y sacrificios innecesarios que nadie te pide. Porque cuando hagas el tránsito no va a haber nadie que te juzgue. Gracias, un abrazo.